Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, Guanajuato. Y bueno, aprovecho, hermanos, para darle, hermanos de la iglesia, muchas gracias por el detalle que tuvieron. De verdad, les amamos. Y toda mi familia estamos agradecidos, hermanos, por el detalle que tuvieron hacia nosotros como ministros. Sabemos que lo hacen para la gloria de Dios, hermanos, pero conforta mucho nuestros corazones como familia pastoral, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias, hermanos, y deseamos que Dios devuelva cada oración, cada detalle en abundantes bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Quiero iniciar orando. Incline su rostro, por favor. Cerremos los ojos, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por concedernos nuevamente la oportunidad de estar en este lugar. Ponemos, Señor, en tus manos nuestras vidas, así como pues todas las peticiones, Señor, que tenemos delante y presente. Señor, por las vidas, Padre, por las necesidades, por la salud, todo lo ponemos delante de ti, porque sabemos, Señor, que en tus manos sea respuesta. En tu mano, Señor, no existe problema, porque para ti no hay problemas. Así que ponemos nuestras peticiones y las peticiones que fueron compartidas, Señor, con nosotros hace unos momentos en tus manos, mi Dios. Y ahora, Padre, pues también venimos como iglesia a pedirte que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tu palabra llegue a lo profundo. Padre, mira el pasaje que tenemos hoy, es un tanto complicado, Padre, pero tu palabra será predicada tal cual es. Así que haznos entender, Padre, haznos saber tu voluntad y también aquellas cosas que nosotros debemos corregir, Señor. Tu Espíritu Santo nos ayude a poder lograrlo, Señor, y que tu imagen sea forjada, sea formada en nosotros, y que a donde vayamos te demos la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 23, mis hermanos, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 36, por favor. Se dará cuenta, es un poquito largo nuestro pasaje en la sección que tenemos, en las versiones que tenemos de Reina Valera 60, pero vamos a meditar, hermanos, en la lectura. Quiero pedirles, hermanos, que hagamos la lectura alternando entre hombres y mujeres. Si en su casa, mis hermanos, como familia, están los varones, están las hermanas, podamos ir alternando de esa misma forma la lectura. Aquí en mi caso, hermanos, leo yo el versículo 1, mi esposa leerá el versículo 2 y llegamos así a unir la lectura en el versículo 36. Del 1 hasta el 36 alternamos varones, hermanas, hermanos, hermanas, hasta llegar unidos al versículo 36. Entonces dice así la palabra del Señor, hermanos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero nosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hay un peligro muy grande, hermanos, que Jesús señala ante una religiosidad así bien marcada, una religiosidad marcada, pero no una comunión con Dios. Porque muchos hermanos defendemos realmente a capa y espada y decimos, ¿verdad? Así me enseñaron mis padres. Y se convierte en una tradición. Es que así somos. Así nos enseñaron. Hermanos, cuando nosotros tenemos ya el discernimiento para poder tomar nuestras propias decisiones, después de haber tenido un fundamento firme, podemos sostener y mantener una convicción legítimamente cristiana. ¿Cuál era el problema? Hermanos, Jesús había llegado a Jerusalén y no había parado de estar respondiendo preguntas maliciosas, preguntas con trampa,
acerca de lo que el liderazgo de Israel pretendía buscar como pretexto para señalar a Jesús y tener razones para llevarlo a la muerte. Jesús les desenmascaró, hermanos, sus tretas. Jesús avergonzó sus mentiras. Jesús les demostró su ignorancia. Pero hasta ahí solo se la pasó predicando verdades a manera de respuestas. Hasta que llegó Él y les preguntó acerca del origen del Cristo, acerca del origen del Mesías. Y los llevó más allá del rey David, los llevó hasta el trono de Dios, haciéndose Él el Hijo de Dios. Y qué complicado fue para estas personas quedarse sin argumento ante el poder, hermanos, que emergía de la palabra del Señor. Y se quedaron callados. Nadie le dijo más. Se sorprendía. Nadie quiso volver a preguntarle nada. Y entonces, hermanos, fue Jesús que abrió la boca para atacar el pecado, hermanos, en el corazón de estos pseudo seguidores de la ley. No porque no fueran conocedores, no porque no hicieran un trabajo, por ejemplo, los escribas de transcribir la palabra. No que no hicieran su trabajo, hermanos, los levitas en la administración en el santuario. Sino porque cayeron, hermanos, en un sistema religioso frío y apático al corazón de Dios. Comenzaron ellos, hermanos, a tomar en su mente, creyendo ser autoridad. Y recordemos que en la iglesia la única autoridad es Jesucristo. Amén. En la iglesia quien debe ser glorificado es el Señor. Y la palabra que debe mandar y guiar es la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, acorraló al liderazgo, hermanos, del pueblo de una forma increíble y comienza a hablar directamente. Les dice en el versículo 1, vamos a empezar. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Esto se lo dice a la gente, no a los líderes, sino a la gente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La cátedra es el banquito donde se sienta el maestro. Todos los alumnos de pie y el maestro se sientan en esa cátedra. Por eso dice, ellos se sientan y saben la ley de Moisés, conocen lo que escribió Moisés. Por eso les dice así, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, qué difícil, es un falso testimonio de esa forma. Escuchan lo que dice, porque sabe mucho de Biblia, pero no vayamos a imitarlos. Eso es vergonzoso como cristianos, hermanos, como una iglesia. Qué difícil es responder cuando alguien llega y nos dice, ¿y a poco es cristiano si yo vi a esa persona haciendo esto? Tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. Mucha gente, muchos cristianos, tenemos el dicho, ¿verdad? Es que aquí somos cristianos en el templo, en el culto, pero llegando a la casa nos transformamos. Eso es vergonzoso, hermanos. Como cristianos es inadmisible. Porque habla de nuestra doble moral, de una falsedad espiritual. Y eso es lo que Jesús les señala a estas personas. Escucha sus enseñanzas, pero no los imites, dice Jesús. Y esto significa dos cosas. Ellos sabían de Biblia y Jesús sabía la forma de vida de ellos. Así que les está diciendo, ellos son falsos, son hipócritas. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni aún con un dedo quieren moverlas, les dan cargas, los hacen sentir mal. Pero ellos, hermanos, están cómodamente sentados. Y esto nos hace pensar acerca del Hijo del Hombre, acerca del Príncipe de Paz y del Rey de Reyes, el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, viniendo a servir. Pero hoy en día, hermanos,
Nos creemos dignos merecedores de todo. Y no debemos pasar por alto que todos le debemos la gloria a nuestro Salvador. Estos hombres, hermanos, depositaban cargas pesadas en la gente, pero ellos, con su testimonio, demostraban que no eran capaces, ni querían siquiera apegarse a lo que la palabra de Dios decía. Fíjense bien, ¿cómo lo sabemos? Versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué hacían estos hombres, hermanos? Por lo menos Jesús nos dice que andaban de presumidos. Se ponían sus filacterias. ¿Qué es eso? Son unas cajitas de madera o de cuero que se amarraban aquí en la frente o en el brazo izquierdo, argumentando Deuteronomio 6 de tener la palabra de Dios cerca de nuestro brazo o en nuestra frente. Pero estos hombres lo tomaron literalmente y comenzaban, hermanos, con sus cajitas, con porciones de las Escrituras, y caminaban en las calles y toda la gente, wow, mira, ese hombre trae con su filacteria y trae un pedacito de la ley del Señor aquí en su corazón y en su mente. Y después las iban haciendo más grandes para meter más porciones, pero lo que ellos buscaban es que la gente mirara y dijera, wow, ese maestro. En lugar de llevarlos, hermanos, a la gloria de Dios, en lugar de enseñarles a amar la palabra de Dios, ellos buscaban el aplauso, el reconocimiento de la gente, pero no llevarlos a Dios. Aman los primeros asientos en las cenas. En este tiempo, el primero en llegar, los primeros asientos, se le daba a las personas con mayor privilegios, y ellos les gustaba llegar temprano para tomar los lugares privilegiados, sin preguntar. Llegaban y se sentaban porque somos los fariseos, porque somos los escribas. Este es nuestro lugar. Qué difícil, hermanos, es esa situación. Y llaman las salutaciones en las plazas, que ellos caminaran y la gente les rindiera pleitesía. Dice el versículo 8, pero vosotros, dirigidos nuevamente, hermanos, no ha quitado Jesús la atención de la gente, de sus discípulos. Ustedes no quieran que les llamen rabí, no quieran que les digan maestros, porque solamente hay uno. Y ustedes todos son iguales, dice, todos vosotros sois hermanos. Esto significa, solo hay uno diferente y es el Señor. Todos los demás son iguales. Uy, pues les dio en el mero ego a estas personas. ¿Cómo van a ser iguales si ellos no se mezclaban con pecadores? Ellos no se mezclaban con los pobres. Sin embargo, hermanos, Jesús les dice, el único que está por encima soy yo, y todos los demás son iguales. Así que en la iglesia no hay privilegios. Sí, hermanos, tenemos que entender eso. Nosotros nos reunimos en el nombre del Señor para glorificar al Señor y agradecerle al Señor y predicar de la palabra del Señor. Así que el único que es glorificado es Dios. Y lo seguiremos haciendo. Digan lo que digan. Todas las personas, hermanos, la iglesia cristiana se caracteriza por alabar, glorificar, agradecer solo al Señor. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Miren nada más. Padre es solo Dios, Maestro solo el que les está hablando. ¡Ah! Esto fue un golpe directo. Jesús ya se había proclamado el Mesías. Jesús, la gente ya sabía quién era Él. Y estas personas, hermanos, que habían guiado, que habían acomodado la ley de tal forma en que ellos eran reconocidos, resulta que el Señor les está diciendo, yo soy el que tiene la autoridad.
Yo soy el que conoce, yo soy el maestro. El versículo 11, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Jesús dice, la verdadera grandeza es cuando sirve. Esa es la grandeza en el reino de los cielos, cuando tenemos la disposición de cuidar, de atender, de procurar, de vigilar por los demás. No de sentarnos, hermanos, en una silla y que todos me traigan, que todos me digan. Si antes usted y yo no hemos llegado, hemos servido, hemos sido de bendición. En la mañana hablábamos de ese tipo de reunión bíblica en el que todos nosotros vemos por nosotros, en que glorificamos a Dios con esa participación, sirviendo. Y Jesús les dice, versículo 12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero no caigamos en ningún extremo, ¿verdad? Yo soy el pastor, a mí me tienen que servir todos. No. Soy el pastor y soy el primero en llamar por teléfono, en visitar, en hablar. Yo, hermanos, podemos hacer eso cada vez y caer en el otro extremo, ¿verdad? No, yo soy el peor de todos, a mí nadie me quiere. No se trata de cuando dice el que se humilla será enaltecido. Está hablando de humildad, y la humildad, hermanos, es la capacidad de mirarnos como Dios nos ve, en el lugar que Dios nos ve. No más y no menos. Así que hay dos extremos, aquel que se enaltece y aquel, hermanos, no solo que se humilla, sino que no reconoce, sino que se hace víctima. Tenemos que aprender a ser sensatos y vivir para la gloria de Dios, haciendo lo que Dios ha establecido para nosotros. Hermanos, a partir del versículo 13, Jesús cambia su atención del pueblo y ahora se dirige al liderazgo. Y comienza, hermanos, con una serie de dificultades, de calamidades expresadas hacia este tipo de actitud errónea. Comienza el versículo 13 y 14, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Primera calamidad, hermanos, estorban el acceso al cielo. Estos hombres, hermanos, se ponían delante y ponían antes que la ley su criterio, y si la gente no se acomodaba a lo que ellos decían o querían, entonces lo condenaban. Iban, hermanos, y arremetían contra el pobre, contra la viuda, contra el huérfano por estar en esa condición. Entonces no eran dignos de acercarse al templo, no eran dignos de acercarse a las sinagogas, no eran dignos de recibir la palabra de Dios. En alguna ocasión, hermanos, y esto sí fue indignante para mí, nos comentaron, hermanos, acerca de una persona que falló, una pareja de jóvenes que cometieron pecado. Y la disciplina a la que fueron sometidos, hermanos, fue que tenían prohibido leer la Biblia 6 meses. Hermanos, de verdad, fue indignante. Y sí, decía, ¿cómo es posible? Necesitan admitir, sí, que fue un pecado, reconciliarse con Dios, claro que sí, y no les vamos a aplaudir porque fue un pecado. Pero ¿cómo prohibirles en nuestro criterio cerrado que lean la Biblia 6 meses porque pecaron? Es todo lo contrario. Necesitan ser llenos de la palabra de Dios para enmendar lo que hicieron, para admitir corrección. Eso pasa aquí. Estas personas, si no hacían lo que ellos, les cerraban la puerta por no estar al nivel de ellos. Qué difícil, qué triste, hermanos, que a veces el liderazgo no tengamos nada de esos, hermanos, espiritualmente, y caigamos en cosas y aprobando cosas que en vez de acercar a la gente a Dios, la aleje. Debemos tener cuidado, y Jesús condenó eso. Número 2, dice el versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Segunda calamidad, hermanos, alejan a la gente de Dios. Ellos buscaban, recorrían todas las aldeas, todos los pueblos para hacer un prosélito, pero no lo acercaban a Dios, lo convertían en un fariseo más. Entonces el problema, hermanos, es que este joven, esta persona, iba fogueándose en el corazón fariseo a tal punto de ser peor que ellos. Por eso dice, lo hacen 2 veces más, hijo del infierno. Fueron por una persona y no lo acercaron a Dios. Y Dios, hermanos, lo hemos hablado y tenemos que admitirlo. Al cielo no se van a ir los bautistas, no se van a ir los pentecostales, no se van a ir los metodistas, se van a ir cristianos. Así que nuestro trabajo, hermanos, es abrazar la palabra de Dios y llevarla con aquel que necesita para que esa persona pueda acercarse a Dios. Esa es nuestra oración. No se canse de regalar Biblias. No se canse de compartir la predicación, aunque le corten su amistad. Vamos a ganar almas para Cristo. Después dice, versículo 16 en adelante, hasta el 22. Si usted está tomando nota, la tercera. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por quien lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Número 3, hermanos, colocaron su tradición por encima de la palabra. Colocaron su tradición y ellos daban ese tipo de explicaciones. Entonces la gente le decía, bueno, si ya juré, pero juré por el altar, tú estás perdonado. No pasa nada, complicado si juraste por la ofrenda. Y Jesús les explica, aquí es un todo. Porque lo que hace sagrada la ofrenda es el altar de Dios. Así que, hermanos, si usted va a cantar a Dios, cante con el corazón. No podemos tomar a menos, bueno, es el culto de la tarde, ¿verdad? Aquí ya no hay problema si no voy. Tan importante es la reunión de las 12 como la de las 6 de la tarde. Tan importante es el culto de mediodía como el culto de oración. Los fariseos habían caído en ese problema, en ese error tan gravoso, hermanos, de dar completo error como una enseñanza. Después dice, hermanos, versículo 23 y 24, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. El Señor, hermanos, número 4, nos olvidamos de los principios espirituales en la palabra de Dios. Jesús les dice directamente, ustedes llegan y son arrogantes con precisamente la forma de practicar la entrega de sus diezmos. Y les habla de especias carísimas. Recordemos esto, y para aquellos que niegan acerca del diezmo, esto no solamente eran especias, también servía de manera monetaria, también se hacían compras y con este tipo de cosas. Y Jesús les dice, no está quitando el diezmo, le está completando. Y dice, es importante que ustedes sostengan el diezmo, pero que lo acompañen con un buen corazón. No creamos, hermanos, de que por dar Dios está obligado a bendecirme, porque no es así.
Nosotros diezmamos, nosotros ofrendamos porque estamos agradecidos con la provisión de Dios. No para que Dios nos dé, sino porque Dios nos ha dado. Y aquel que retiene paz para sí, hermanos, es un egoísta. Así que tenemos que aprender a desprendernos, pero además de eso, darlo con gratitud. Darlo, hermanos. No sé si ha escuchado usted al hermano Steve Green. Tiene un álbum completo para niños, me encanta. Y cuando toca el tema de dar al Señor, les dice a los niños, no des hasta que te duela. Algunos rápidamente nos duele. Él les dice a los niños, dale a Dios hasta que te den cosquillas. Y la canción es bonita. Dios ama al dador alegre y comienzan los niños a reír, ja, 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 ja. Así que entendemos esto. Dios espera, Dios desea. Jesús le dice, no sean hipócritas en sus ofrendas, no sean hipócritas al dar, porque Dios conoce que al estar dando están lamentándose por haber dado. Así que tengan, hermanos, el principio espiritual como testimonio en su ofrenda. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y trajáis el camello. Tenían una práctica ellos, hermanos, acerca de la no contaminación. Así que incluso el vaso de agua que ellos se tomaban, lo colaban, porque no cayera un mosquito adentro, entonces se iban a contaminar por dentro. Y Jesús les dice, yo creo que si estuviera en México les hubiera dicho, no sean payasos. ¿Por qué? Porque están delicados que no vaya a hacer esto, pero se están tragando un camello entero con todas sus actitudes. Están ofendiendo a Dios más que otra cosa con esas actitudes, con lo que yo quiero y yo creo. Después, hermanos, número 5, dice el versículo 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo demás, los de afuera, esté limpio. Habían, hermanos, aprendido a vivir de apariencia. Estaban viviendo, hermanos, solamente con lo de afuera. Y Jesús les pone algo claro: el plato donde comemos, el vaso donde tomamos, todo lo que va hacia adentro. Entonces sí es importante, porque Jesús les dice, ustedes están adornando todo lo de afuera y andan caminando con sus trajecitos, sus filacterias, con las manos así, ¿verdad? Y que no me toque nadie, porque estoy trabajando en mi santidad. Cuando el corazón de ellos, hermanos, está lleno, y fíjense cómo lo dice, literalmente llenos de robo y de injusticia, está lleno de delitos. Así, hermanos, es el corazón hipócrita. Si usted y yo, hermanos, vamos a decirnos cristianos, pregunta así de simple, vamos a arrancar del principio. Somos cristianos, somos un hogar cristiano, ¿hay paz en mi hogar? Yo soy un hombre que, hermanos, soy un hombre que honra a mi esposa, que cuida a la esposa. Hermana, ¿es usted una esposa cristiana que cuida, se sujeta al esposo? Desde ahí comenzamos con hipocresías. Desde ahí comienzan falsedades. Y estos hombres ya lo llevaban a la práctica en el templo, ya lo llevaban a la práctica con los demás. Y Jesús les hace ver este problema. Número 6, hermanos, versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Número 6, hermanos, encubriendo el pecado. Ellos vivían, no, hermanos, ellos decían prácticamente, no me toquen porque yo no he pecado. Le doy gracias a Dios porque yo no he pecado en 2 años. Y la gente se lo creía. Así que, hermanos, aquí Jesús les hace saber, no hay vida dentro de ti.
No importa cómo te vistas, cómo te arregles. Si no estamos cumpliendo el objetivo del Señor, fíjense en todo lo contrario, llevar a otros al Señor, llevar a las personas ante Jesucristo, darles su lugar a la palabra, vivir con justicia, misericordia y fe, ser transparentes e íntegros, sería lo contrario a lo que estamos viendo. Así de simple. Esto es lo que el Señor esperaría de usted y de mí, que nos decimos cristianos y que no encubrimos nuestro pecado. Hermanos, tampoco se trata de salir con un letrero grandote: pequé, yo pequé, porque usted puede acercarse al trono de la gracia y confesar su pecado y saber que tenemos un abogado precioso que es fiel y justo para perdonar al que ha pecado. Pero necesitamos acercarnos y confesarlo. No seamos arrogantes. Bueno, Dios ya sabe que pequé y pecó y perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, así que ya. Si usted pecó, confiese su pecado. Hermanos, que nos duela pecar, que tengamos miedo de pecar, que nos avergüence el pecado y que le demos la gloria a Dios arrepintiéndonos. Aquí no lo hacían. Por dentro, por fuera, ustedes se ven bien bonitos, sepulcros blanqueados, y por dentro, puro muerto, no hay vida ahí. Y número 7, hermanos, dice el versículo 29: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Número 7, séptima calamidad: no aprender. Seguir con un corazón necio y seguir con un corazón, hermanos, que defiende lo que yo creo y no lo que dice la Biblia. No aprender. Y miren la forma en la que lo expresan ellos. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos matado a los profetas. Pero ellos, hermanos, estaban planeando no matar a un profeta, matar al Mesías. Así que Jesús, con toda claridad, les dice: son serpientes. Llenan la medida de sus padres que mataron a los profetas, igualitos. ¿Te pareces a tu papá? Con orgullo, ¿verdad? Mató profetas. ¿Te pareces a tu mamá? Era una mujer chismosa, igualita. ¿Te pareces a tu papá? ¿Te pareces a tus papás? Hermanos, siquiera que puedan decir: quiera Dios, porque era un hombre de oración, era una mujer de fe. ¿Te pareces a tu papá? El Dios de tus padres se manifiesta en ti. Y Jesús les pregunta: ¿qué van a hacer? No se van a escapar del infierno. Y termina el pasaje diciendo esto, hermanos: por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús les dice: a diferencia de ustedes, yo tengo gente que cree en mí. Yo tengo gente y corazones dispuestos. Y mire cómo los llama: profetas, sabios y escribas.
¿Cuál es el ministerio del profeta? No es ver el futuro. No es llegar y decir, hermano, Dios me habló y me dijo que tú vas a ser rico. El ministerio de profecía consiste en la predicación del mensaje de arrepentimiento, cosa que ellos dejaron de hacer. Envíos sabios, hermanos, el don de sabiduría para guiar, para enseñar y explicar. El discernimiento para poder tomar decisiones. El escriba era aquel que transcribía la palabra, aquel que comunicaba las escrituras. ¿Y sabe de quién estaba hablando? De sus seguidores, de los que le seguían con un corazón genuino. Y dice, yo voy a enviarles, y mire, dice esto, yo os envío, les voy a enviar a ustedes mismos, gente llena del Espíritu, con dones, con sabiduría, con cualidades. Y tampoco los van a valorar, dice, a unos los matarán, a otros los van a crucificar, a otros los van a azotar y a otros los van a perseguir. Pero todo esto, hermanos, dice Dios, y esto es lo que debe darnos tranquilidad, que Dios hará justicia. Y les hace saber en estos dos nombres, resumen del Antiguo Testamento, con el primer mártir de la justicia, Abel, hasta la sangre de Zacarías. Él es mencionado en el segundo libro de Crónicas. Y lo sacrificaron, hermanos, entre la puerta del templo y el altar. Los que decían ser siervos de Dios, sacrificando a un profeta de Dios. Así que, hermanos, dice Jesús al final, todo esto vendrá sobre esta generación. Nadie va a escapar de la justicia de Dios. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe quién es leal, quién es transparente, quién es fiel. Y Dios es justo. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Y en este pasaje el Señor nos hace ver, prácticamente nos dice eso, conozco tu corazón. Conozco quién es cristiano legítimo y conozco quién está engañando a los demás. Hermanos, querramos nosotros ser de esos cristianos que cuando los conocemos dan ganas de ser cristianos. Dan ganas de ser cristiano al conocer a esa persona. Dan ganas de conocer a Jesús al ver el testimonio de los que ahí se reúnen. Así que tenemos un compromiso muy importante para vivir conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, tu palabra es dulce, pero también es recta, Señor. Es justa y hablas a cada corazón. Señor, tu palabra no debe ser modificada, y si alguno de nosotros hoy fue marcado por tu palabra, Señor, ayúdanos a corregir. Y que tu palabra sea predicada y que nosotros vivamos conforme a tu voluntad y que aprendamos a vivir conforme a tu palabra y te demos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por hablarnos en esta tarde también. Ponemos esta semana, Señor, en tus manos. Cuida a tu pueblo, Señor, bendice a tu pueblo y que todos hagamos tu voluntad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les acompañe esta semana. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga. Mandamos un abrazo muy fuerte, hermanos. Dios les bendiga.